empezar, yo creo que es denunciando un escándalo democrático que yo no tengo claro que a la gente le llegue la importancia real que esto tiene. Y es que esta semana ha habido pleno en el Parlamento de Andalucía y Moreno Bonilla se ha saltado la sesión de control al presidente. Hay que recordar que es que un parlamento, en un sistema parlamentario de gobierno como el nuestro, primero que el presidente de la Junta se debe al Parlamento, que es quien lo elige, y además que existen tres funciones esenciales y las tres tienen una importancia capital: la legislativa, la de aprobación de presupuestos y la de control al gobierno. Entonces, nosotros como Parlamento tenemos que controlar al presidente. Y la única vez que eso se produce de manera directa en la figura del presidente es en la sesión de control durante hora y cuarto, nada más cada 2 veces al mes, en las que los grupos de la oposición pueden preguntarle al presidente y confrontar con él de manera directa, pues, por los problemas que están pasando en Andalucía. Pues bien, con la excusa de que jugaba la final europea el Betis, el presidente de la Junta se ha saltado la sesión de control cuando sabíamos que estaba en Sevilla, en un desprecio absoluto al sistema parlamentario de gobierno y en consecuencia al sistema democrático. Entonces no es una anécdota, sino que decidir, estando en Sevilla y sin que pase nada, que te saltan la sesión de control, demuestra, primero, falta de sentido democrático, pero segundo, y es en lo que nos queríamos centrar hoy, que empieza a haber muchos nervios en el Partido Popular y en el gobierno de la Junta de Andalucía por todo lo que está pasando con la contratación en materia de sanidad, la contratación del SAS, que si recordamos hay dos vías de agua, digamos, que tienen y que están además abiertas en sede judicial. Una tiene que ver con la fragmentación de los contratos, es decir, trampear la ley de contratos para hacer contratos menores, saltarte la publicidad, saltarte la multiplicidad de ofertas que te obliga la ley a que tengas en cuenta y darlos a dedo. Y eso ya supuso que cesaran a la interventora general y a 4 interventores más de la propia Junta de Andalucía, que se dice pronto. Y por otro lado, que se está utilizando hasta 2024 la contratación de emergencia amparada en la pandemia para dar contratos a dedos y regar con millones de euros a clínicas privadas y a empresas privadas de sanidad bajo la legislación que te amparaba a hacerlo sin tantos controles porque estábamos en pandemia, pero claro, es que en el 24 ya no estábamos en pandemia, se han ido prorrogando las cantidades y los procedimientos. Y en consecuencia, tenemos que ver qué dicen los tribunales, pero yo creo que corrupción política, se puede decir a día de hoy que existe, es un hecho que el gobierno de la Junta cada año dedica más millones de euros. Él dice que a la sanidad, pero es a la sanidad privada, a hacer conciertos con la sanidad privada y que no contento con eso, y en vez de hacerlo con arreglo a la ley, lo hace trampeando de dos maneras: fragmentando los contratos para saltarse todas las garantías de la ley de contrato y además utilizando una vía de urgencia que ya no puede seguir utilizando porque lo han pillado para eso, para saltarse los controles, de manera que tenemos a empresas privadas en Andalucía que se podrían estar haciendo de oro con dinero de la sanidad pública que recordemos que vive ahogada. Sí, sí. Vamos, el caso de esta semana, el de ayer, antes de ayer, es un caso además que es muy significativo porque María Jesús Montero, que va a competir con él pues, en las próximas elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía, también estuvo en el partido del Betis en Polonia y estuvo por la tarde. Por lo tanto, si estuvo María Jesús Montero en el partido y estuvo por la tarde, con mucho más motivo tenía que haber estado el presidente de la Junta de Andalucía, que era el protagonista de la sesión, porque era el que iba a ser preguntado por los miembros del Parlamento sobre las cuestiones que se estimaran pertinentes, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay explicación ni justificación de ningún tipo que no sea la de que se pretende escurrir el bulto, ganar tiempo, a ver cómo se diseña una estrategia para hacer frente a un problema, además, que viene de lejos, que empieza desde hace bastantes años, por tanto años, decir que es una práctica continuada de la Junta de Andalucía desde que el presidente es Moreno Bonilla y además con las adicionales de que en este caso la fragmentación de los contratos en materia de sanidad, fragmentación de las cantidades y haciendo los contratos menores para poderlos adjudicar a dedo, es algo que se ha hecho en todas las provincias de Andalucía. Sí. Hasta ahora están siendo investigadas en Cádiz, en Sevilla, está entrando también el Tribunal de Cuentas, también ya
La Cámara Sí, de Cuentas también está ya tomando cartas en el asunto y además, en este caso hay un elemento esencial y es que los interventores de la Junta de Andalucía denunciaron desde el primer momento que eso no se podía hacer de ninguna de las maneras, que eso era un acto constitutivo de delito, un acto constitutivo de delito. Yo querría que los oyentes de este videolog recordaran que la que fue presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, ha sido condenada a 4 años de penas privativas de libertad. El mismo tribunal solicitó que se le diera el indulto por eso y a una multa y a 11 años de inhabilitación por haber fragmentado los contratos en la dirección que ella ejercía en materia de lingüística, no me acuerdo exactamente qué cosa, y que eran 357.000 euros. Y 357.000 euros se fragmentaron en 13 contratos para poderlo adjudicar a dedo. Y eso lo condenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, condenó, y esa condena fue ratificada por el Tribunal Supremo, que llegó a decir en su sentencia que la fragmentación de los contratos para adjudicarlos a dedo es el comportamiento típico de la corrupción política. El claro. comportamiento típico de la corrupción política. Eso es lo que pasó allí. Me imagino que si se aplica eso a una señora que es parlamentaria de Cataluña y fue presidenta del Parlamento de Cataluña, pues la norma debe de ser, y esa práctica debe ser aplicada también en Andalucía, porque no vayamos a pensar que cuando se es nacionalista catalán se le aplica una norma y cuando se es Cuando presidente de la Junta de Andalucía pues no se aplica porque, hombre, este es de los nuestros, este es de los nuestros, ¿no? el tema de la intervención además es muy llamativo porque, claro, la intervención es quien hace ese examen previo y que puede alertar de todas estas cosas y precisamente es un órgano de garantía de los ciudadanos y de la propia Junta. Y aquí, sin embargo, en vez de tomar cuenta de lo que te dice la intervención, lo que hace es a la interventora general y a otros cuatro porque te molestan. Y hay algo que se sabe poco y es que poco antes de que empezara la campaña electoral de estas últimas elecciones andaluzas, lo que hacen es que se modifica el reglamento de la intervención y se elimina un supuesto que obligaba a la intervención a elevar un informe y es cuando pudiera haber menoscabo de fondos públicos. Con lo cual se estaban relajando las garantías y los controles por parte de la propia Junta de Andalucía, yo creo que en previsión de lo que venía y de cómo se viene actuando normalmente, que es desviando dinero de la pública a la privada. Yo creo que lo podemos decir que pues con todas las de la ley, porque es lo que está pasando, ahogando la sanidad pública. Pero es que además, como tú bien dices, son casos en los que los tribunales ahora mismo se están viendo varias causas en varias provincias y por varios temas, porque por un lado está el troceamiento y por otro lado lo de los contratos de sanidad, pero todo nos lleva a lo mismo, a clínicas a dedo que se tienen ya localizadas y a las que se le da ingentes cantidades de dinero sin cumplir las garantías que te exige la normativa de contratación del Estado. Claro, ahora mismo, vamos, no lo sabemos con exactitud. Sí sabemos, por ejemplo, que en Cádiz, ante el juez que está instruyendo este asunto, van 235 millones de un año, de una Sí, partida sí, presupuestaria de un solo año. O sea que esto, en Sevilla llevamos también, o sea, 238 en Sevilla. después está el caso de Huelva, también hay otra cosa, y el de Córdoba me parece que hay también, pero esta es una práctica que casi con toda seguridad se ha producido en las 8 provincias andaluzas. Y por lo tanto, el volumen de dinero que se ha gestionado de manera presuntamente delictiva, es posiblemente superior a los 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Es decir, que ahora sí que nos encontramos, y además ante casos que son claros, vamos, que están ahí, y la documentación tiene que estar en todos los expedientes administrativos. Recientemente, hoy mismo ayer fue un juzgado de Sevilla, ha pedido a la Junta de Andalucía que le dé la información ordenada, como tiene que serlo, de todos los casos que se refieren a la provincia de Sevilla, casos que está investigando, ¿no? Y por lo tanto le ha dado un plazo de no sé cuántos días Claro, para que la Junta de Andalucía la transmite esa información ordenada por expediente y en la que se ponga de manifiesto cómo se han hecho las cosas, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre y entonces lo que está haciendo la Junta de Andalucía frente al Poder Judicial de momento, no puede otra cosa que decir que colabora con la justicia. Ya veremos a ver si es verdad o no tanto. es verdad. Desde luego en el pasado no lo ha hecho y la prueba es que ahora mismo hay un juez que le está teniendo que pedir que le mande las cosas ordenadas
para que puedan ser investigadas por el juez, porque el juez evidentemente no tiene un aparato administrativo que le ordene las cosas y que le llegue la información. Por lo tanto, hay una forma, pero es que además en este caso lo que se está pensando ya es de cara al futuro ver cómo políticamente se contiene esto, porque realmente el año que viene hay elecciones en Andalucía, no lo podemos olvidar, y entonces esto es la gran preocupación que tiene ahora mismo, porque Moreno Bonilla ha sido su abón, y frente a la aquelarre de Díaz Ayuso, pues aparece, hombre, es que Moreno Bonilla es una manera distinta, ¿no? Moreno Bonilla ha sido igual que Isabel Díaz Ayuso en este terreno. No sé si en otros, pero en lo que se refiere a la sanidad y a la educación y al Sí. fomento de la educación privada, a los colegios concertados y a la sanidad privada frente a la sanidad pública, Moreno Bonilla ha sido igual o peor Sí. que Díaz Ayuso. Es decir, Y que lo que aquí hay no, es solo una diferencia en las formas, pero en la forma de expresarse, no en la manera de actuar desde el punto de vista político. claro, uno es su abón y la otra es una primadonna que quiere estar. Sí, Bueno, y ahora lo está pagando. claro. Ahora le está viniendo ese afán de protagonismo y de presentarse como la reina de los mares permanentemente, cuando tenía por debajo todo lo que se está Claro. saliendo ahora, Pasa por pues encima. ahora es lo que se está viendo. Y pasando con su pareja, y vamos a ver con las 7.291 muertes de las La residencias y residencia. todo. O sea, él ahora está pasando, Sí. pero a Moreno Bonilla le pasa tres cuartos lo mismo. O sea, Moreno Bonilla posiblemente se ha puesto al frente de un gobierno que hace lo que el PP hace en todas En partes, todos sitios, en lo que todos hizo en los sitios, porque es que Valencia, lo que... Sí, ahora hemos visto que se acaban de ingresar en prisión el que fue nada menos que secretario de Estado. de Estado del Ministerio del Interior, ¿no? Y que fue el inventor de la policía patriótica y que parece que tiene que ver también con otras muchas cosas más, ¿no? De momento, con una investigación abierta por la Audiencia Nacional, dirigida por la Audiencia Nacional, y que ha conducido a que eres en prisión junto con un youtuber y con un hacker y por Sí, unas operaciones que son verdaderamente terribles, ¿no? Porque son sí, sí, sí. los crímenes más peligrosos que hay en este momento. Y Vale, puesto en marcha por este señor, que fue letrado de las Cortes, que fue en fin, una persona que parecía que tenía todas las garantías de ser una persona conocedora del derecho y que en consecuencia sabría cómo comportarse en estos asuntos, y claro que sabía cómo comportarse, desde luego. como un sinvergüenza para enriquecerse y para poner en marcha redes de espionaje que son peligrosísimas, ¿no? Bueno, Sí, pues algo por el estilo es lo que pasa aquí con Moreno Bonilla, sí. que de una manera su abona, lo que está haciendo es realmente una política extraordinariamente regresiva e incluso corrupta y presuntamente corrupta y delictiva, y que es lo que en este momento lo tiene preocupado, y lo que está intentando ver cómo organiza una estrategia para que esto no se conozca, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está. Es que cada día además conocemos cosas nuevas. Ayer saltaba una noticia en la que se decía, bueno, es que es muy fuerte, que es que cuando salta la pandemia había contratos en vigor para derivación de pacientes y pruebas diagnósticas con empresas sanitarias a un precio normal. Entonces, cuando salta la pandemia y se hacen este tipo de contrataciones, lo que hace es que se le dice a las empresas que pueden facturar más a partir de determinada fecha a los pacientes nuevos, a pesar de tener contratos en vigor que podían amparar el tratamiento a esos pacientes. Al final lo que estamos haciendo es dándole más dinero a las privadas otra vez, incluso por encima de lo que eran los precios que se habían tasado, aprovechando la pandemia, porque nadie dice que es que no se pudieran cubrir nuevas derivaciones a raíz de la pandemia, no, no, sino que se escriba todo y se le dice, oye, a partir del 15 de julio cada paciente que te ingrese me lo cobras a precio de oro, a precio de emergencia, a pesar de que ya tenemos un contrato en vigor que dice otra cosa. Eso como mínimo es para estudiarlo. No sabemos qué dirán los jueces, pero sí lo que podemos decir que desde el punto de vista de la gestión del dinero público, aquí Moreno Bonilla y el SAS, recordemos que el gerente actual está imputado. La gerente actual y los dos anteriores, que los tres últimos gerentes del SAS están ahora mismo imputados por las investigaciones judiciales que hay en curso, que se Claro, dice pronto, y que el SAS, seguramente esta gerente del SAS es la que ha manejado más dinero público en Andalucía, porque la partida del SAS es la más grande. claro. Claro, no, no, sin duda. Vamos, es que en este caso, además, es que en primer lugar, lo que está resistiendo es una investigación parlamentaria.
que es lo Claro. primero que tendría que hacer. Sí, la investigación parlamentaria y de todas maneras yo creo que los parlamentarios tenéis el derecho y la obligación de Ayer se solicitar, rechazó por tercera vez una comisión de investigación en este asunto. pero solicitar la información. Transmítame usted la información por parte, por provincias. Sí, ¿Cuánto dinero se ha yo lo gastado? he solicitado. Eso en cada provincia, la cantidad de dinero, el volumen, el número de contratos, el fraccionamiento que se ha hecho y la adjudicación que ha tenido, para verlo y hacer la suma total. Yo estoy prácticamente convencido por las cifras que están saliendo de que la cantidad debe de aproximarse a los 2.000 millones Los 2.000 si es que no millones. los rebasa, ¿no? Porque la información que tenemos son de algunas provincias, pero falta, por ejemplo, Málaga, que es una de las Es más provincias grande, es más importantes, poblada. hace falta Granada, falta, es decir, faltan información. Entonces, tener toda esa información y poner orden y decir, bueno, señores, y aquí viene, y esto tiene mucha conexión con lo que ha hecho la Junta de Andalucía de intentar personarse de nuevo en el caso de la sentencia de los ERES, que tiene que dictar la Sí, Audiencia Provincial de Sevilla, para volver otra vez a que la mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los ERES, una cosa de esta. En primer lugar, usted, con mucho menos los ERES, aparte de que los ERES no, los ERES hubo desde el 2012 hubo un informe de la Cámara de Cuentas sobre este tema y se delimitó la cantidad que se podía haber gastado irregularmente en el caso de los seres y llegó a la cantidad de 150 millones, 152 millones de euros, que son mucho dinero y que todo lo que se ha gastado incorrectamente es incorrecto. Pero 152 millones son 152 millones y 2.000 millones son 2.000 millones, ¿no? Todo lo que fue el caso de los seres, según la Cámara de Cuentas, el informe de la Cámara de Cuentas, pues quedaba reducido a una cantidad menor de lo que está saliendo ahora mismo, solamente se está investigando en la provincia de Cádiz. Todos los ERE, todos los años, los 10 años del caso de eso, y además sin que hubiera ahí actuación constitutiva de delito, porque tenía una cobertura parlamentaria y por lo tanto se podría haber producido el delito en quien aplicó esa partida indebidamente, pero no evidentemente quien diseñó los presupuestos, como se hizo en este caso, condenando a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y a varios consejeros de gobierno, ¿no? Entonces, claro. aquí estamos ante un caso, y viene más, pues ha salido lo del hospital militar y la transformación del Sí, hospital militar, que también está, o sea, que allí donde el Partido Popular mete la mano, la mete de una manera espuria e intentando sí, beneficiar a su propia gente, y eso sí que es una actividad clientelar. Eso sí que es una desde luego. de crear una red Lo que pasa es que los clientes son de lujo, pero sí, claro, sí. claro, son clientes, pero eso, los que iban a la residencia, los que se salían de la residencia y los llevaban a los hospitales, lo mismo que hacía Ayuso. a Díaz Ayuso, que eso, los que Además, tenían eso sí iban a los hospitales, los que no tenían seguro privado eran los que se quedaban en la residencia condenados a la se muerte. morían sin tratamiento. Sí, Entonces, perdona, no, yo te iba a decir que es que está bien poner el foco en la. A mí me gusta hablar de la ayusización de Moreno Bonilla, porque a veces ese talante que él tiene distinto hace que no se conozcan o que no se vean con toda la crudeza de las cosas que está haciendo. Es que desde que Moreno Bonilla gobierna se han cerrado 3.000 líneas públicas de educación, 3.000 y cero concertadas. Y para el año que viene va a haber 520 menos unidades de educación pública. Está asfixiando las universidades públicas. Está creando universidades privadas sin calidad como churros. Y en el caso de la sanidad, bueno, porque ha salido esto y estamos viendo, pero está bien que se le empiece a ver la cara y cómo privatizan y benefician sobre todo a sus amigos, que desde luego no están entre la población más vulnerable, sino que están en las capas más altas de la sociedad y del empresariado. Y está bien que se vea y a ver si las investigaciones judiciales pues pueden seguir su curso y nos dicen qué ha pasado en cualquier caso. Y con independencia de las sentencias que llegue a haber o de las condenas que pueda haber, lo que está claro es que el dinero público ha acabado en manos privadas y que en vez de potenciar que sea la propia gestión pública, por ejemplo, de la sanidad, la que hace frente a las situaciones que tenemos, es mucho más fácil desviarlo a empresas privadas y hay gente que se está enriqueciendo con eso. Y yo creo que eso hay que decirlo. Y esa es la manera de hacer del Partido Popular en Valencia, en Madrid y en Andalucía. Por sí, mucho sí, que tenga ese tono afable. sí, la red de amiguetes que tienen empresas en sanidad, pues se está realmente enriqueciendo gracias incluso en lo que tú contabas antes de los contratos por urgencia
y los Sí, contratos normales y cuando había los acuerdos firmados entre la Junta de Andalucía y las distintas empresas sanitarias, realmente este tema ha saltado precisamente de las empresas sanitarias y del enfrentamiento entre ellas, porque algunas empezaron a cobrar con las nuevas tarifas por razones de urgencia que eran significativamente más altas que las otras, y otras se quedaron empantanadas o cogidas en los contratos anteriores que no contemplaban esa situación. Entonces, entre ellas empezaron a claro. protestar porque decían, oye, que yo estoy cobrando menos que mi compadre. Hombre, es que por ecografía podía ser o 18 euros el precio normal o 28 euros el precio ¿No? extraordinario. Y, Es que parece que y no, que es resonancia mucho magnética de dinero. 80, y de resonancia magnética de 80 a A 150. 115, claro, sí, 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 es que Entonces, mucha entonces diferencia. estos han sido los propios propietarios de clínicas que hacían esto, los que en un momento determinado se vieron, o sea, sintieron discriminados porque a unos se les permitía facturar de una manera y a otros no se les permitía facturar de esa misma manera. Entonces, la solución de Bonilla fue todos, todos Venga, facturar todo. tirando por alto, con pólvora del rey, con el dinero de todos los No, con el andaluces, dinero, y no, aquí con nuestro pasa dinero. esto, y aquí se acaban las protestas, pero claro, se acaban las protestas a base de una actuación corrupta constitutiva de delito, es decir, que es que aquí cada uno de los contratos fraccionados, y deben de ser, bueno, no, todos no deben de ser, no, son decenas, sino centenares de miles, decenas de miles de contratos, es decir, que los 17 contratos que hizo Laura Borràs, eso es nada. Son Eso es una nada. broma Y eso le comparado llevó con... 4 años y 11 de inhabilitación. 4 años y 11 de inhabilitación. Y con una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que ese es comportamiento típico de la actividad corrupta, ¿no? Pues cuando se vea todo esto de Moreno Bonilla aquí con la sanidad, a ver qué es lo que se dice, porque esto ya sí que no son 350.000 euros. Esto estamos hablando de una cadena. Y, por supuesto, el control político, que se deja al Parlamento cumplir su tarea y que en consecuencia se permita obtener la información. Por lo tanto, que se ponga la documentación a disposición, que se Sí, ponga el Parlamento, los parlamentarios tengan la información de lo que ha hecho el SAS, que se tengan los informes de los claro, porque... interventores, Exacto. porque en este caso hay informes de interventores, lo sabemos, no los conocemos los informes, pero sí lo sabemos porque ellos mismos lo han dicho, que fueron informes todos contrarios, desde el primer momento. El gobierno de Moreno Bonilla se ha visto con la información de todos los interventores, con los dictámenes de todos los interventores de todas las provincias, diciendo que eso era algo que no se podía hacer porque era Sí. constitutivo de delito. Y por lo tanto, esos informes de los parlamentarios, de los interventores, también que se conozcan donde se tiene que conocer, en el Parlamento de Andalucía, y que el Parlamento, en consecuencia, pueda informar a los ciudadanos, ejerciendo la función de control de la acción de gobierno, que es la tercera de las funciones parlamentarias, como tú has dicho antes, que tiene, y lo dice la Constitución, eso no solo el Estatuto de Autonomía, ¿no? Potestad legislativa, potestad presupuestaria y control de la acción del gobierno. Estas son las tres funciones parlamentarias y las únicas que aparecen mencionadas en el artículo 86, 200, no, 86, 2 o 66, 2 de la 66 de la Constitución. 62, 2 de la Constitución, ¿no? Sí. Entonces esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Y si en el caso de que no se entregue la documentación, pues acudir a los tribunales de justicia. Recientemente se le ha obligado al gobierno de la nación a otorgar nada menos que 8.000 expedientes A una porque la había senadora del solicitado una PP. senadora del Partido Popular. La sentencia del Tribunal Supremo de hace 15 días, ¿eh? De Nada, hace sí, 15 sí, días. sí. Entonces, Sí, entonces, con esta sentencia y con base en esta sentencia, pedirles, oye, que queremos toda esta información de qué es lo que se ha hecho con el dinero público y la sanidad privada durante todos sí. estos ejercicios anuales, porque tenemos que ejercer la función de control y solamente la podemos hacer teniendo la información que usted nos tiene que suministrar. Y entonces, Sí. la transparencia, esto de que ellos dicen transparencia, bueno, pues venga, vamos a ver la transparencia, porque la hipocresía de Moreno Bonilla es increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que se nota mucho el nerviosismo en este tema porque cada vez nos cercena más la función parlamentaria de control. Repito, es que la gravedad que tiene que no asista a una cita que tiene durante hora y cuarto, pero un cuarto de hora es con el PP, es decir, él se enfrenta a la oposición 2 horas al mes, nada más. Y el Parlamento, que es el que lo nombra, que tiene la función de velar porque el mandato que se le dio se está cumpliendo y si no ejerce sus funciones. Y sin embargo se está burlando. Ya lo hizo con ocasión de la Dana, que fue la primera vez que surgió este tema. Lo que pasa es que es verdad que ante la gravedad de la Dana y que él se desplazó a Málaga, en principio la sesión de control simplemente iba a cambiar de hora para que él pudiera asistir y decidió que no, que lo hacía. Y los parlamentarios de la oposición, yo creo que por responsabilidad con lo que estaba sucediendo, decidimos, aunque pensábamos que se podían hacer las dos cosas a la vez y sabíamos además que estaba relacionado con este tema porque fue la primera vez que empiezan a surgir noticias de este tipo y que se empieza a notar el nerviosismo porque eso se ve y la incomodidad, ¿no? En las sesiones de control, pero bueno, decidimos callarlo ya esta última vez no hemos podido porque es que es una burla a todos los ciudadanos en realidad, es una burla al sistema democrático. Yo he pedido toda la información de los contratos, tanto los fragmentados como los de emergencia, veremos a ver si nos lo dan, yo no tengo mucha esperanza, pero por lo menos qué excusas nos dan para no darla y qué acciones hacemos después, porque lo que está claro es que esto no puede quedar así. Claro, claro, no, no. Después hay que ir inmediatamente, si no se entrega la documentación, inmediatamente a los tribunales de justicia a solicitar que le obligue al presidente de la Junta de Andalucía a entregar los contratos y a ponerlo en conocimiento y que se registren en la Cámara y el Parlamento de Andalucía tenga el registro La de qué es información. lo que se ha hecho con el dinero de todos los andaluces en materia sanitaria, ¿no? Materia sanitaria y en un momento enormemente delicado, ¿no? Entonces, bueno, este es el momento, esto va a tener continuidad, ¿eh? Esto va a ser, sobre esto seguro que tendremos que volver y no solamente con el tema de la sanidad, sino que probablemente aparecerán también cosas en materia de educación muy sorpresivas y en materia de dependencia y en muchas. O Sí. sea, aquí estamos con una administración que puede que esta sí que puede acabar siendo la administración más corrupta desde el que empezó la democracia, con diferencia, ¿no? Con diferencia. Sí. Y puede ser más allá todavía de lo que ha sido Isabel Díaz Ayuso y comparable a lo que puede ser Mazón y todo esto, porque esto es bueno, ya lo estamos Un viendo, modus operandi, ya lo al estamos final. viendo, ya lo estamos viendo. Ahí tenemos un secretario de Estado del Ministerio del Interior en la cárcel hoy día por poner en marcha una operación clandestina de espionaje para vender los votos posteriormente con hackers, con youtubers, con esto. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿eh? Eso es lo que tenemos. Y en Andalucía, Moreno Bonilla no es la excepción, sino que es la norma. Sí. Es la norma del PP. La norma del PP. Aprovecharse que en cuanto se está en el poder para enriquecerse él y sus amigotes. Y eso es lo que estamos viendo y lo que está empezando ya no lo están pudiendo tapar. El problema es que ya no lo están pudiendo tapar Sí. y ahora, una vez que se abra la espita, pues acabaremos sabiendo lo que es. Y es importante, esto sí que es importante porque esto sí que es democracia de verdad, Pues ejerciendo la sí. democracia y el control y la exigencia de responsabilidad por las funciones, por cómo se desarrollan las funciones y el ejercicio de los poderes que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le tienen atribuidos, ¿no? Pues seguimos atentas, Javier, y ya contaré si me pasan o no la información tal y como se debe, y si no, pues vamos viendo qué vamos haciendo. Claro, 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 claro. Bueno, seguiremos, claro que tenemos que seguir. Hombre, este tema nos va a dar En para eso, seguir. en eso estamos y para eso, entre otras cosas, nació este blog. Muy bien. Buenos días, Javier. Buenos días, Esperanza.